Hoy en día, en Nueva Zelanda viven cientos de loros kakapo. El kakapo es un loro tan grande que ni siquiera puede volar. Los cuidan casi como si fueran una tripulación espacial. Cada ave tiene un nombre, un microchip y su propia historia. Los científicos saben dónde duerme, qué come y cuándo fue la última vez que apareció en el comedero. El kakapo sigue siendo una especie rara, pero ya no está al borde de la extinción. Al verlos ahora, es difícil creer que hace apenas medio siglo su futuro pendía de un hilo. Después de largas expediciones por las zonas remotas de Nueva Zelanda, los investigadores solo pudieron encontrar 18 kakapos. No 80 ni varios cientos, sino apenas 18 aves en todo el país. Y entonces se descubrió lo peor. Resultó que los 18 eran machos. Ni una sola hembra, ni una sola oportunidad de continuar la especie. Formalmente, la especie todavía existía, pero ya no tenía futuro. ¿Cómo se podía siquiera hablar de salvar la especie después de eso? Y sin embargo, fueron precisamente esos 18 machos los que dieron inicio a una población que hoy cuenta con más de 230 aves. La única pregunta es, ¿qué tuvo que pasar durante el siguiente medio siglo para que lo imposible se hiciera realmente realidad? Para entender cómo el kakapo llegó a esta situación, vale la pena recordar de dónde vino esta ave tan inusual. Un loro verde y pesado, que casi no vuela y camina tranquilamente por el suelo, parece un error de la naturaleza. Hace millones de años, este estilo de vida era exitoso para él. Nueva Zelanda existió durante mucho tiempo separada de otros continentes. Aquí casi no había depredadores terrestres que obligaran a las aves a huir o a levantar el vuelo. Volar dejó de ser gradualmente una cuestión de supervivencia, y la necesidad de conservar esta habilidad desapareció por sí sola. Podría parecer que en un mundo así, al kakapo no le quedaban enemigos en absoluto. En realidad, sí existió un depredador peligroso. Sobre los bosques de Nueva Zelanda cazaba en su tiempo el águila de Haast, un ave de rapiña gigante, completamente desaparecida de la faz de la Tierra. Este depredador cazaba de una manera muy diferente a las bestias de presa modernas. Atacaba desde arriba y dependía principalmente de la vista. Por eso, las aves desarrollaron otra estrategia de defensa: no correr, no volar, sino quedarse quietas a tiempo y volverse invisibles entre la densa vegetación. Con el tiempo, el kakapo empezó a salir a buscar comida principalmente de noche. Su plumaje, su inmovilidad y su costumbre de esconderse le ayudaron una y otra vez a sobrevivir los encuentros con su único enemigo importante durante miles de generaciones. Todo cambió tras la llegada del ser humano. Junto con las personas, llegaron a las islas animales que nunca antes habían existido allí. Cazaban con reglas completamente diferentes y fue entonces cuando la antigua defensa del kakapo falló por primera vez. El kakapo tiene una particularidad que durante millones de años no le causó ningún problema. El ave posee un fuerte olor dulzón y almizclado que le ayudaba a encontrar a sus congéneres en el denso bosque nocturno. Para los nuevos depredadores, este mismo olor se convirtió en un rastro casi listo para seguir. El gato ya no necesitaba buscar con la vista al ave inmóvil entre los helechos. Podía olerla mucho antes de poder verla. La costumbre de quedarse quieto, que durante tanto tiempo salvó al kakapo del ataque desde arriba, se convirtió de repente en una trampa mortal. La desaparición comenzó tan rápido que la gente tardó mucho en comprender su verdadera magnitud. Ayer el kakapo todavía se consideraba un ave común del bosque. Luego, los encuentros con él se volvieron una rareza. Pronto, los investigadores tenían que emprender expediciones de muchos días por la única oportunidad de ver al menos un ave. Uno de los primeros en darse cuenta del peligro fue un hombre llamado Richard Henry. Ya a finales del siglo XIX, llegó a una conclusión que parecía una locura. Si el kakapo no podía vivir seguro cerca de los depredadores introducidos, entonces había que trasladarlo a un lugar donde no hubiera depredadores. En el transcurso de varios años, Richard Henry trasladó personalmente a más de 200 kakapos a la isla Resolution,
que en ese entonces se consideraba un refugio seguro para aves raras. El trabajo resultó ser titánico, pero la esperanza duró poco, porque la isla no resultó ser tan segura como pensaban. Apenas 6 años después, los armiños llegaron a la isla y aniquilaron casi por completo a la nueva población de cacapós. Pero la idea misma de trasladar a las aves a islas sin depredadores sobrevivió a este fracaso. Fue precisamente esta idea la que, décadas más tarde, se convirtió en la base de toda la operación para salvar a la especie. Para mediados del siglo pasado, quedó claro que los intentos anteriores ya no eran suficientes. Los especialistas de Nueva Zelanda comenzaron una expedición de búsqueda tras otra, adentrándose en las zonas más remotas del país, en busca de al menos un ave viva. La búsqueda continuó durante casi un cuarto de siglo. Se llevaron a cabo más de 60 expediciones, y casi todas terminaron de la misma manera. Constantemente encontraban rastros de las aves, pero casi nunca a los cacapós mismos, y no lograron mantener con vida en cautiverio a las 6 aves que capturaron. Los 6 resultaron ser machos, y casi todos murieron a los pocos meses de ser capturados. La gente todavía sabía muy poco sobre la vida de los cacapós como para ayudarlos a sobrevivir lejos de su bosque natal. Desde afuera, todo parecía una serie interminable de fracasos. Pasaban los años, se invertía cada vez más esfuerzo, pero el resultado apenas cambiaba. Sin embargo, fueron precisamente estas expediciones las que prepararon el terreno para un descubrimiento que muy pronto volvería a dar pie a la esperanza. En 1974, los científicos neozelandeses comenzaron una nueva búsqueda, aunque no estaban seguros de que la especie aún existiera. Durante los siguientes años, encontraron 18 cacapós en las montañas de Fiordland, y todos resultaron ser machos de nuevo. La especie no se consideraba formalmente extinta, pero estos machos simplemente no tenían con quién reproducirse. Es justo de un momento como este del que hablamos al principio de esta historia, solo que en aquel entonces los científicos aún no sabían lo que pasaría después. Uno de los machos fue capturado en 1975 en un valle montañoso de Fiordland y lo llamaron Richard Henry, en honor a la persona que intentó salvar a los cacapós por primera vez en el siglo antepasado. El ave fue trasladada a la isla de Maud. Todo indicaba que este macho era el último representante de la que alguna vez fue una gran población continental. Para ese entonces, el ave ya era muy vieja, pero los investigadores solo comprenderían muchos años después lo importante que resultaría su aparición. La atención de los especialistas estaba centrada en otro asunto. Si en las montañas solo quedaban machos, casi no había tiempo. Y sin embargo, apenas un par de años después, ocurrió un descubrimiento que cambió por completo el curso de esta historia. En 1977, en la isla Stewart, los científicos descubrieron otra población de cacapó, mucho más grande que la anterior. Pero lo principal no era su número. Entre estas aves, por fin había hembras, y no solo machos. Por primera vez en muchas décadas, la especie tenía una verdadera oportunidad de tener un futuro. Este hallazgo podría haber puesto punto final a la historia de la extinción del cacapó, pero muy pronto quedó claro que las últimas hembras no vivían en un lugar seguro en absoluto. La isla Stewart ya era compartida desde hacía mucho tiempo entre los cacapó y los gatos salvajes. Según los cálculos de los científicos, en algunos años, los gatos llegaban a eliminar hasta el 56% de las aves adultas anualmente. Esto creaba una terrible contradicción. La especie por fin había encontrado un futuro, pero podía volver a perderlo por completo en una sola temporada. No se podía esperar más. A partir de 1982, comenzaron a trasladar a todos los cacapós encontrados, uno por uno, a islas completamente libres de depredadores. En 15 años, trasladaron allí a 65 aves, 43 machos y 22 hembras. Así comenzó una operación que continúa hasta el día de hoy. Ya no se trataba de unas cuantas expediciones de rescate, sino de un trabajo continuo que se ha extendido por más de 40 años.
Pero muy pronto se hizo evidente que los depredadores no eran ni de lejos el único problema. Hubo un tiempo en que en Nueva Zelanda vivía otra gran ave no voladora, el moa. También se sintió de maravilla en las islas durante millones de años. Pero tras la llegada del ser humano, desapareció en apenas unos siglos, y ya fue imposible traerla de vuelta. La historia del cácapo pudo haber terminado exactamente igual. La diferencia resultó ser solo un detalle. Los investigadores lograron encontrar la segunda población antes de que los gatos la aniquilaran por completo. Fue precisamente ese pequeño margen de tiempo lo que le dio a la especie la oportunidad que el moa no tuvo. Parecía que lo peor ya había quedado atrás. Los machos y las hembras por fin estaban a salvo. Ya no había depredadores cerca. Lo lógico era esperar que la población comenzara a crecer rápidamente, pero los especialistas se toparon con un nuevo misterio. Pasaban los años, y la cantidad de aves apenas aumentaba un poco. Entonces, los investigadores comenzaron a buscar la causa ya no en el entorno de los cacapos, sino en ellos mismos. La respuesta resultó ser tan inusual que de inmediato quedó claro por qué la especie se recuperaba tan lentamente. A diferencia de la mayoría de los loros, los cácapos casi nunca forman parejas estables. Los machos se reúnen en lugares específicos y atraen a las hembras con un fuerte ulular, parecido al redoble de un tambor, y luego cada ave vuelve a vivir por su cuenta. Los científicos llaman a este comportamiento cortejo de Leck, un método de apareamiento poco común entre los loros. Ya solo por esto era difícil esperar un rápido crecimiento de la población, pero la principal peculiaridad de la especie se escondía en un lugar completamente diferente, mucho menos evidente. Los cácapos no crían todos los años. Se reproducen únicamente cuando el árbol de Rimu da una cosecha de frutos especialmente abundante, y esas temporadas son raras, ocurriendo aproximadamente una vez cada 2, 3 o incluso 4 años. Surgía una extraña contradicción. Se habían creado todas las condiciones para su salvación. Las aves estaban a salvo, había machos y hembras cerca. Pero la propia naturaleza no tenía prisa por ayudar a los humanos, y podían pasar varios años seguidos sin que naciera ni un solo polluelo. Pero después de una temporada exitosa, todo cambiaba casi al instante. La población no crecía poco a poco cada año, sino que aumentaba en saltos bruscos y luego volvía a estancarse por un largo tiempo. Por eso, desde afuera parecía que el programa de rescate casi no daba resultados. La verdadera prueba para el programa llegó más tarde, y no fue menos seria, aunque de una naturaleza completamente diferente. Incluso después de trasladarlos a islas seguras, el destino de la especie siguió siendo extremadamente frágil durante mucho tiempo. Para el año 1995, en todo el mundo quedaban solo 51 cácapos, 31 machos y 20 hembras. Fue entonces cuando comenzó oficialmente el programa de rescate que continúa hasta el día de hoy. A partir de ese momento, cada ave individual dejó de ser simplemente parte de la población y se convirtió en un valor por sí misma. Empezaron a monitorear a los cacapos casi con la misma atención que hoy en día, ya que con un número tan reducido no quedaba otra opción. A cada cacapo se le asignó un nombre, se le instaló un microchip y se le colocó un radiotransmisor. Ahora los investigadores sabían dónde se encontraba cada ave, qué comía y si todo estaba bien con ella en cualquier momento del día o de la noche. La observación constante no solo fue necesaria para detectar a tiempo una enfermedad o una lesión, también ayudó a responder una pregunta que se hacían desde hace mucho tiempo. ¿Por qué algunas aves tienen crías, mientras que otras, año tras año, no se reproducen, aunque viven en las mismas condiciones? La respuesta llevó a los especialistas a un nuevo problema. Casi todos los cácapos que quedaban resultaron ser parientes muy cercanos. Cuanto más pequeña se hacía la población, más frecuente era que la descendencia proviniera de aves con genes similares, y esto reducía la diversidad genética de la especie.
Afortunadamente, entre las aves rescatadas se encontraba aquel macho al que llamaron Richard Henry. Él había vivido muchos años separado del resto de los cácapos y pertenecía a otra línea genética, la de Fiordland, que era notablemente diferente de la de la isla. En 1998, Richard Henry fue padre de 3 pichones con una hembra llamada Flossie en la isla de Maud. Su descendencia devolvió a la población la diversidad genética que, como parecía antes, se había perdido para siempre. Sin embargo, un análisis posterior del genoma trajo un giro inesperado. Los genes de Richard Henry efectivamente añadieron diversidad, pero al mismo tiempo portaban más mutaciones dañinas de las que los científicos esperaban. Ni siquiera su descendencia escapó por completo de las consecuencias de la endogamia. Desde el año 2015, los científicos comenzaron a secuenciar el genoma de prácticamente todas las aves vivas, así como de especímenes de museo conservados de cácapos continentales extintos. Esto permitió seleccionar parejas para la cría con mayor precisión y preservar la diversidad genética restante de la especie. Sin embargo, incluso después de esto, el trabajo no se hizo más fácil. En el año 2019, durante una de las temporadas de reproducción más exitosas, varios cácapos enfermaron inesperadamente de una grave infección fúngica en las vías respiratorias. En total, 21 cácapos se enfermaron y 9 de ellos murieron, a pesar de la constante supervisión de los veterinarios. La población de la especie se redujo a 211 ejemplares. Nuevamente surgió la pregunta de si realmente se podía considerar que el cácapo había sido salvado de forma definitiva. Para responder a esta pregunta, los especialistas tuvieron que buscar el origen de la propia infección. Las investigaciones y el análisis del genoma demostraron que el brote fue causado por la misma cepa fúngica, lo que significaba que la enfermedad no solo podía ser tratada, sino también prevenida en el futuro. Historias como esta fueron cambiando gradualmente todo el programa de rescate. Hacía tiempo que había dejado de ser el trabajo habitual de los biólogos de campo. Junto a ellos, ahora trabajaban constantemente veterinarios, genetistas y especialistas en enfermedades infecciosas, y todos compartían un mismo objetivo. El programa de rescate se ha convertido en uno de los más tecnológicos en el mundo de la conservación de la naturaleza. En las islas se instalaron comederos inteligentes. Cada uno se abre solo para un ave específica cuyo transmisor reconoce, y al mismo tiempo pesa automáticamente al cácapo. Unos transmisores especiales en los machos rastrean sus movimientos durante el cortejo y son capaces de detectar el intento mismo de apareamiento. Estos datos ayudan a los veterinarios a decidir a tiempo si una pareja en particular necesita inseminación artificial para aumentar las posibilidades de una nidada exitosa. Desde el año 2019, en las islas se utilizan drones para entregar el esperma de los machos recolectado para la inseminación artificial. Un trayecto que antes tomaba varias horas a pie, el dron lo recorre en cuestión de minutos, manteniendo el material más viable. Los científicos también probaron huevos artificiales impresos en 3 dimensiones que emitían sonidos similares a los de un polluelo real dentro del cascarón. Estas réplicas ayudan a la madre a prepararse para la llegada de su cría, mientras el huevo real es llevado a una incubadora para su protección. Fue precisamente la combinación de todas estas medidas lo que poco a poco comenzó a dar resultados. Islas seguras, observación constante, trabajo con la genética, tratamiento de enfermedades y decenas de soluciones tecnológicas por separado difícilmente habrían cambiado la situación, pero juntas lograron lo casi imposible. Hoy en día, en Nueva Zelanda viven 236 cácapo. Todos ellos habitan en 3 islas libres de depredadores, que son Whenuahu, Pukenui y Te Kakahu. Comparado con la mayoría de las especies, sigue siendo una población muy pequeña. En el año 2026, el bosque produjo una cosecha excepcionalmente rica de rimo, y la temporada de cría se convirtió en la más exitosa en toda la historia del programa. Para abril, habían nacido al menos 95 polluelos, superando el récord anterior de 73 polluelos.
Ya en el año 2023, varias aves fueron reintroducidas por primera vez en muchas décadas en la parte continental de Nueva Zelanda, en el santuario protegido de Maunga Tautari. Este fue el primer paso para devolver a los kakapó al lugar de donde la especie había desaparecido casi por completo. La especie todavía está lejos de ser completamente autosuficiente. Los kakapó siguen siendo monitoreados todos los días, pero ahora este trabajo no se enfoca en ganar un poco más de tiempo, sino en lograr que un día la ayuda constante del ser humano simplemente ya no sea necesaria. Hay otra razón por la que los kakapó son conocidos mucho más allá de las fronteras de Nueva Zelanda. A finales de los años 90, nació un macho llamado Sirocco, quien, debido a una enfermedad en su infancia, creció lejos de otros kakapó y se acostumbró únicamente a los humanos. En el año 2009, durante la filmación de un documental para la BBC, Sirocco inesperadamente intentó aparearse con la cabeza de un zoólogo que había venido a grabar al ave para el programa. El episodio le dio la vuelta al mundo al instante. El video fue visto por decenas de millones de personas, y por primera vez, hasta aquellos que nunca antes habían oído hablar del kakapo se enteraron de su existencia. En el año 2010, el primer ministro de Nueva Zelanda nombró oficialmente a Sirocco como portavoz para la conservación de su especie. Más tarde, los especialistas intentaron recolectar el esperma de Sirocco para el programa de cría usando un equipo especial, pero no tuvieron éxito, porque el ave insistía en cortejar la cabeza de una persona en lugar de a una hembra. Este caso atrajo más atención a la conservación que decenas de publicaciones científicas. Mientras tanto, el programa en sí seguía afinándose. Los científicos aprendieron a predecir qué parejas producirían la descendencia más sana, cuándo intervenir en la crianza de un polluelo y cuándo era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso sin la participación humana. Hace medio siglo, 18 machos sin una sola hembra parecían más bien la última página de esta historia que su continuación. Pero fue precisamente a partir de ese momento que comenzó uno de los programas de rescate de animales más complejos y exitosos en la historia de la conservación. Hoy en día, el kakapo sigue siendo uno de los loros más raros del mundo. Pero esta ya no es una historia sobre una extinción inevitable, sino sobre cómo hasta las situaciones más desesperadas a veces pueden cambiar, si se empieza a actuar a tiempo y sin darse por vencido.